Qué maravilloso, ¿no es verdad? Es maravilloso encontrarse nuevamente de tanto tiempo. Estoy muy agradecido, contento y feliz de estar una vez más con ustedes, con mi familia en Cristo. Es algo maravilloso poder estar juntos nuevamente en unidad y poder entender la visión de Cristo sobre nuestra vida, entender el plan perfecto que Dios tiene para nosotros y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en esta nueva temporada. ¿Están listos para recibir? Antes de empezar, permítame orar. Puede cerrar sus ojitos, por favor, para que no se distraiga. Señor Jesús, te amo sobre todas las cosas. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, porque tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza, Señor. Gracias, Dios, por habernos puesto todo en Jesús. Y ahora nosotros estamos en Él, Señor. Y tenemos todo, somos completos, no nos falta nada, Señor. Señor, en el nombre de Jesús renuncio a todo pensamiento humano, Señor. A toda autosuficiencia, Padre amado, a todo orgullo humano. Renuncio a toda estructura religiosa, Señor. Señor, que tu Hijo Jesús sea visto en tu palabra, Señor. Que sea manifestada para que nos transforme a nosotros, Señor. Señor, que la cruz haga tu obra en nosotros para la gloria de tu santo nombre. Para que hagas con nosotros tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Les puse en apuros. Amén. Traje bajo varias tazas para ser un poco dinámico o expresivo, para que así la puedan entender un poco más de lo que queremos. El título de esta enseñanza es una pregunta que Dios me la hizo. Y me preguntó, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Yo le dije, Señor, ¿por qué esa pregunta? Y Él me dijo, porque la gente natural no ve la iglesia. Muchos están decepcionados por la iglesia. Otros han sido heridos, lastimados, ofendidos, dolidos, engañados por la iglesia. Por eso, este hecho que quiero iniciar, hermano, este año quiero iniciar el discipulado enseñando fundamentos sólidos para que ninguna tempestad te haga temblar. Amén. Pero primero, antes de entrar al tema, voy a hacer una introducción. Ustedes saben que para cualquier edificación, para construir cualquier edificio, todo depende de la fundación. Que esa fundación tenga buenas zapatas, que sean profundas, que tenga el fierro, la armadura y el hormigón del tamaño y el grosor correcto, y que estén fundadas sobre la roca. Amén. Asimismo, para que usted no tambalee cuando viene cualquier circunstancia de la vida, usted esté bien fundada, no esté decepcionada ni nada de esas cosas. Amén. Así que nosotros somos seres integrales, amén. Y como dice la pastorita Carola, somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. 3. En el espíritu de los que están en Cristo, Cristo está completo y se hizo uno. Esto es conocimiento. Amén. Cuando se hace uno en ti. Su espíritu se unió al nuestro. Somos parte de él. Pero el alma
tiene que conocer la realidad del Espíritu. Ahí está el problema. Esto funciona así. Dos naturalezas del hombre. El hombre nuevo en Cristo y el hombre viejo en la carne. Amén. Ahí tienen uno viejo y otro nuevo. Todo el tiempo la carne está seduciendo. ¿Y qué dice? La carne siempre está, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero aquello. Pero, ¿qué quiere? Todo lo que no es Cristo. La carne quiere todo lo que no es Cristo. La carne no quiere nada de Cristo. Porque dice, yo no quiero sufrir, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero. O sea, siempre se defiende. La carne es justiciera. Le gusta figurar. Se siente realizada. No le gusta poner la otra mejilla. No bendice al que le maldice. No ama a sus enemigos. No quiere, no le gusta. Entonces, la carne seduce al alma. Si el alma le obedece a la carne, la medida de la carne aumenta. Amén. Pero si en vez de obedecer a la carne, yo me niego a mí mismo, niego a la carne, tomo la cruz y coloco a la carne, al hombre viejo lo coloco en la cruz y obedezco al Espíritu, la carne mengua. ¿Y quién crece? Cristo. Amén. Cristo. Eso se llama medida de conocimiento. Cuanto más de Cristo hay en mí, más lo conozco. Amén. Por eso que quiero conocer a Jesús. ¿Saben? Esa canción me parte el alma. Yo quiero conocer. Ahora puedo decir que la vida en el mundo es más chica que la vida en Cristo. Porque ahora he cumplido un año más viviendo en Cristo que he vivido en el mundo. Amén. Antes de ayer cumplí 67 años. 34 años en Cristo y 33. Pero 34 bellos, hermosos años. Amén. Que no las cambio por nada. Así que, si yo conozco a Jesús el 1%, ¿cuánto disfruto de Jesús? Un 1%. Entonces, mientras más conozco, más disfruto de Él. Amén. Por eso quiero conocer más a Jesús. Quiero conocerlo. Y aun cuando no crean, leer la Biblia no es conocer a Jesús. Hola. Es tener intimidad con Él. Amén. Yo puedo leer la Biblia 50 veces. Hay otros que se tiran al año 2 veces, la leen, la releen, pero no lo conocen a Jesús. Yo me hice amigo de Jesús, pero quiero conocerlo más. Estoy enamorado. ¿Ven mis ojos? Estoy enamorado de Jesús. Pablo les habla a los Gálatas y a los Corintios diciendo: oye, actúan como hombres del mundo, porque son carnales, porque son inmaduros. Tengo tanto que comunicarles. Tengo tanto para darles a conocer de este misterio que estuvo oculto en tiempos eternos. El misterio de su voluntad, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y no puedo hacer eso porque ustedes son niños espirituales. Entonces tienen a Cristo, pero es tan poca la medida de Cristo. Es tanta la carne que actúan como hombres de este mundo, rompiendo todo lo que tocan. No saben que Cristo es suficiente, que la gracia basta, que estamos plenos en Él. Pueden decir: en Jesús estoy pleno. Pero dígalo.
En Jesús estoy pleno, estoy completo, no me falta nada. Algunos preguntan, ¿por qué no puedo sentir? Porque la carne siente otra cosa. No tienes que sentir a Cristo, porque los sentidos que se encendieron en el Edén con la desobediencia de Adán y Eva, los sentidos que encendieron para que te extravíes de la sinceridad de Cristo, son eso que te dejan, que no te dejan sentir a Cristo. La carne no quiere nada de Cristo. Así que un hombre, una mujer expresa los deseos de la carne. Pero ¿qué pasa si yo llevo todos mis pensamientos naturales cautivos a la obediencia de Cristo, me niego a mí mismo y en vez de hacer lo que mi carne quiere, hago lo que el Espíritu de verdad me da a conocer a la persona de Cristo? Amén. Entonces disfruto de Cristo. La carne, cuando no lo das de comer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no come? Se debilita. Empieza un proceso de ¿qué? De muerte. Está crucificada. Entonces aumenta la medida de Cristo. Y cuando aumenta la medida de Cristo, ¿qué empiezo a experimentar? Lo que Cristo hay en mí. Esperanza de gloria. Amén. ¿Entendieron? ¿Qué es ir a la cruz ahora? ¿Qué es morir a los deseos carnales? Esa es la clave. Es el ABC del cristiano. Amén. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar de la iglesia, pero no de cualquier iglesia. Vamos a hablar de la iglesia real. No esta iglesia, sino de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sabían que hay dos perspectivas? Pero una sola es realidad. No hay dos realidades, hay una sola realidad. El hombre natural no puede ver la realidad de Dios. La iglesia real no puede ser vista por los ojos del hombre natural. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo son ¿qué? Vasijas. Vasijas. Nada más. Y ustedes me pueden decir, a ver, Yuri, ¿qué hay aquí adentro? No sabe. Yamile, ¿qué hay aquí adentro? Eso es. Hay un tesoro que nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque son vasijas que están ocultando un tesoro. Amén. Pero la mayoría no puede ser vista cuando nosotros estamos viendo los recipientes. Solamente estamos viendo las vasijas de barro que son imperfectas. Uno no puede entender lo que las escrituras dicen acerca de la realidad de las vasijas. Uno se da cuenta lo que está depositado en ellas. ¿Saben qué es? Es una realidad inexplicable. Es un tesoro, dice la Biblia. No hay palabras en el vocabulario humano que puede describir una revelación divina por su grandeza, por su semejanza, belleza. La revelación de la iglesia hace que el universo, hermanos, aparezca insignificante, como un poco de polvo. Nosotros nos relacionamos con la gente en el ámbito natural. Hacemos cosas del ámbito natural. Creemos que eso es relacionarnos con la iglesia. Nada más alejados de la verdad. Nada tiene que ver eso con la iglesia. Eso no es la iglesia real. Necesitamos, hermanos, tener la luz para entender la realidad de Dios. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, empieza a generar una inquietud, una incomodidad que necesita ser acomodada en nosotros. No podemos creer que nosotros estamos viviendo otra realidad a la que ve Dios. ¿Cómo se imaginan que ve Dios a la iglesia? ¿Cómo ve Dios a la iglesia?
Porque hay una sola iglesia. Es una iglesia engendrada, nacida del Espíritu. Hay una sola realidad y tenemos que verla, relacionarnos con esa iglesia en la forma que Dios dice que debemos relacionarnos. Por eso necesitamos que por su Espíritu, por su gracia infinita, por su misericordia, sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver esa realidad. Pero si lo que estamos viendo es un desastre, pero el desastre que estamos viendo es todo lo que el hombre quiso añadir a la iglesia. Hermanos, no hay manera que algo natural, algo humano, por muy bueno que parezca, pueda ser añadida a la iglesia. Porque nada humano puede ser parte de una iglesia que solamente es celestial, espiritual y eterna. Amén. La iglesia es celestial, espiritual y eterna. Por eso necesitamos ver a la iglesia real, porque es una iglesia nueva, es una nueva creación, es perfecta, está completa. No importa en qué medida las personas la puedan ver o participar de la plenitud de ellas, no importa. No pueden quitarle, no pueden robarle, no pueden restarle la grandeza, porque la iglesia es Cristo. Amén. La iglesia, diga, la iglesia es Cristo. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cómo Dios ve a la iglesia? Amén. Bello, perfecto. Eres una iglesia perfecta. Diga, soy una iglesia perfecta. Yo me alegraría, pero ustedes están más asustados que un chulupe. ¿Eh? Soy perfecto en Cristo. ¿Cuántas veces escucho yo que soy una pecadora? Soy un chulupe. Yo soy perfecto porque Dios me ve así. Amén. Cuando Cristo fue resucitado, cuando Cristo fue glorificado, abrió una puerta hacia Él mismo y nos colocó en Él, nos incluyó en Él, y ahora formamos parte de una realidad divina sin merecerlo, pura gracia. Pero nosotros necesitamos entenderlo eso. Necesitamos entender quién somos en Él, en Jesús, y quién es Él en nosotros. ¿Usted entiende quiénes somos nosotros en Él? ¿Y quién es Él en nosotros? Qué cosa más profunda, ¿no es verdad? Si tú sabes esto, si tú comprendes esto, hermano, ya tienes seguro una entrada al cielo. La obra de Dios en relación a su iglesia está vinculada a la medida del entendimiento que nosotros tengamos sobre ella. Hasta ahora, ¿cuántos no sabíamos que era iglesia? Iglesia es Cristo. Y nosotros estamos incluidos a través de Cristo. La iglesia está completa, está terminada y es perfecta para Dios. Es una realidad a la que no podemos cambiar, a la que no podemos hacer daño, a la que no podemos contaminarlo, no podemos corromperlo. Porque todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre. Ahí está la iglesia, ahí en lo eterno, terminada y perfecta. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor, ¿no? Pero ¿qué pasa? El mundo exterior, ¿con quién se relaciona? Con las vasijas, no con el tesoro. Iglesia,
el mundo no ve a Jesús. Lo que estamos mostrando es un vaso imperfecto, pero no lo mostramos a Jesús. Pero la expresión natural de las vasijas no es la verdadera expresión de la iglesia. Así que solo existe una perspectiva real, celestial. ¿Me entienden? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted quiere construir una casa o un edificio. Así que contrata un arquitecto y le dice cómo quiere que él diseñe su casa. Le dice, yo quiero con 3 dormitorios, un living comedor, una sala de estudios, una sala de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él lo diseña y lo muestra a usted en 3D, todo, y usted dice, amén, construya. Y comienza a construir. Y cuando usted va a visitar su obra, usted cada vez se admira, dice, yo no sabía que la sala va a ser tan grande, qué lindo. Entra a su dormitorio y dice, esto va a ser mi dormitorio, wow, qué iluminación, hay mucha ventilación, hay mucha iluminación. Usted se va admirando. Y va caminando, hermano, usted cada vez que va disfrutando de todo lo que ve. Pero lo que usted no sabe es que el arquitecto ya lo vio su casa terminada antes que empiece a construir. Él andó por cada habitación y había disfrutado de cada espacio de su casa, porque había caminado en su mente con su casa mucho antes de que sea construida. Así Dios ve a la iglesia. Así Dios te ve a ti. Amén. No me han entendido. Así Dios te ve terminada, perfecta. Amén. Tampoco me han entendido. Porque yo le daría un aplauso, diría, gracias a Dios por eso. ¿Sabía usted que nosotros no venimos aquí a aprender Biblia? Nosotros aprendemos Cristo. La Biblia habla de Jesús. Nosotros venimos a aprender Cristo. El Evangelio es impartición de vida. Por eso Jesús nunca dijo, anoten esto. Discípulos, anoten. ¿Qué decía Jesús? Coman de mí. El que come de mí no vuelve a tener hambre jamás. Eso es impartición. Jesús partió su cuerpo y dijo, coman. El que come de mí tiene comunión conmigo. O sea, aprendemos Cristo. Aprendemos vida. Amén. Efesios 2, del 20 al 21. Dice así. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios en su espíritu. ¿Saben qué quiere decir? Que la iglesia fue engendrada por Dios y vive para ver las perspectivas de Dios, para dar a conocer a Dios. Esa es su naturaleza de la iglesia. ¿Sabían que antes de todo fue creado Dios? Nos había visto a nosotros en su iglesia. Dios ya te había visto a ti en CCF, ahí sentada. ¿Lo cree? ¿Saben? Yo creo que Dios lo tiene escrito a todingos en el libro de la vida.
Solo que cuando mueres y no recibes a Cristo, te tacha. Lo siento. Pero Él tiene fe. Y Él quiere que nadie perezca, que todos lleguen al cielo. Amén. No como otros dicen, ay no, primero tiene que ser escrito en el libro de la vida, si no te bautizas no te van a... No, no, Dios ya te tiene a ti. Amén. Cuando vemos la iglesia y caminamos en ella, no podemos seguir operando de manera superficial, vinculándonos naturalmente, porque está lleno de problemas. Los vasos, las vasijas, los recipientes tienen un montón de problemas. Son completamente imperfectos. Y lo único que hacen es no permitir ver a aquel que está morando dentro del edificio o dentro de la vasija. Porque los vasos, las vasijas, los recipientes tienen un montón de problemas y no los deja ver lo que mora. Amén. Por eso necesitamos poder contemplar esta realidad. Cristo es quien define la iglesia. Es Cristo quien define los límites de la iglesia y las fronteras de la iglesia. Cristo es la sustancia de la naturaleza. Él es la vida de la iglesia. Amén. Por eso cuando dicen aquí, me gusta aquí, porque en esta iglesia no nos dicen, no vengas así, no hagas así, no tomes esto, no hagas esto, no. Venimos y somos libres. ¿Por qué? Porque Cristo pone los límites. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Están aprendiendo? Amén. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, él nombra 165 veces la palabra Cristo. Y cualquier figura que parezca, aún en las Escrituras, por más ajustada que esté en esta, se puede convertir en un sustituto engañoso para ver esa realidad eterna. ¿Qué quiero decirle? ¿Me entienden? Las Déboras, ay, las Déboras. Oiga, le han hecho un ídolo a las Déboras. Es Jesús a la que tienes que seguir, no a las Déboras. Y hay cosas así que decimos nosotros. A una congregación lo decimos iglesia. Pero no sabemos cuántos en esa iglesia están en Cristo. Y Dios dice, iglesia solo a los que están en su Hijo. Porque la iglesia es Cristo. Y nosotros estamos en Él. Entonces, la iglesia eres tú. Amén. No hay realidad más grande, más valiosa, más bella que su Hijo para Dios. Amén. Escucha esto. No hay una realidad más grande, más valiosa, más bella, más hermosa que su Hijo para Dios. Entonces, necesitamos ver lo que Dios ve. Para eso Dios nos hizo nacer del Espíritu. Nos hizo parte de su naturaleza divina, para que podamos ver y para que podamos entender y para que podamos oír lo que Dios dice. Ya no me vengan a decir, yo no escucho a Dios. No quieres escuchar, es otra cosa. Ya tienes, ya estás engendrada en eso. Hermano, ore por paciencia. Mejor lee un poco, aprende. Dice que Dios ya nos ha dado amor, paciencia, ¿qué más? Benignidad, todas esas cosas ya están en ti. Son frutos. Ya está. Amén. ¿Me están entendiendo?
En nosotros hay un poder para poder ver, oír y entender lo que Dios ve. Hermano, entonces no hay excusa. Ay, no entiendo la Biblia. Vos lee y lee y un día vas a entender. ¿No es verdad? No importa la justificación que usted pueda tener o pueda dar, no es excusa para Dios, porque Dios nos concedió su espíritu, puso su ley en nuestra mente, en nuestro corazón para entender, para amar como Él ama. No, yo no puedo perdonar, ya te puso un espíritu de perdón. Es que yo no siento, no tienes que sentir, tienes que actuar. Amén. Eso es vida. Ahora, nosotros somos miembros de la iglesia, ¿no? Pero sabe, hermano, los miembros no definen la iglesia. ¿Cuántos uno se ha decepcionado por una iglesia, por un miembro? Y un miembro no define la iglesia. ¿Sabe quién define? Cristo. Cristo define la iglesia. Miren, les voy a explicar con un ejemplo. Estamos en una reunión y resulta de que tenemos que tratar un caso del hermano Pedro. Un caso difícil del hermano Pedro. Bueno, le citamos a la reunión, ahí estamos el concilio, ¿no? Para tratar. Y el hermano Pedro llega a la reunión y se había sacado un brazo y agarra, le pone en la mesa y se va. Ahora, les pregunto, ¿será que nosotros hablamos al brazo? Un miembro lo dejó y se fue. Usted, oye, Pedro, ¿le diría al brazo? ¿Qué hacemos nosotros? Por un miembro hablamos mal de una iglesia, de una congregación. No podríamos hablar. Un brazo no define a Pedro. Un miembro no define la iglesia. ¿Sabía usted que la mayoría de la gente no se congrega porque nunca pudieron ver la iglesia real, la iglesia de Dios, así como lo ve Dios? Solo ha visto a un miembro de la iglesia y un miembro no define la iglesia. Hermanos, la cruz es la que divide. La cruz es frontera, porque hay un antes y hay un después de Cristo. Cristo es antes de todas las cosas. La cruz es frontera, es lo que divide a Adán de Cristo, divide la muerte de la vida, divide las tinieblas de la luz. Todo lo que estaba antes de la cruz estaba diciendo que ya va a venir, ya va a venir. Falta poco, no perdamos la esperanza. Ya, Él ya va a venir, el Mesías ya viene, el Salvador ya viene, ya va a venir. Pero si tú sacas la cruz, todos quedamos en un estado de espera. Entonces, encontramos una expresión en las congregaciones diciendo: Dios me va a prosperar, Dios me va a llenar, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios me va. Si Cristo murió y resucitó, venció la muerte y se produjo una gran división, ya no estamos esperando. Ya no. Vivimos en el cumplimiento de las promesas, de las profecías y de todas las bendiciones, porque estamos completos en Él. Amén. Amén. Les voy a dar un ejemplo. David decía esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escuche bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está el problema? Está en el tiempo. David estaba plenamente confiado en un Dios en el cual, por más circunstancia adversa pase, no le iba a faltar nada. Amén. Pero eso no es nuestro caso. Lo correcto, ¿qué sería de nosotros?
Decir, Jehová es mi pastor, no me falta nada. No me falta nada. En presente. Porque estamos completos en Él. Cuando digo no me falta nada es porque tengo todo. Porque es un hecho consumado. Amén. Esto ya ocurrió. Cristo ya venció y somos más que vencedores. La gracia es sobreabundante. La victoria es sobreabundante. Es mucho más que vencedor, hermano. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Si nosotros no estamos viviendo esta realidad, no estamos viviendo lo que Dios ve y no expresamos y nos expresamos de una manera errónea y comunicamos un evangelio incompleto, falso desde la perspectiva de Dios. Porque si la mala noticia es incorrecta, la verdad es falsa. Amén. Dios no vino a resolver problemas que estén en el futuro, en el tiempo o en el espacio. Dios vino a resolver un problema eterno. Y la respuesta no es pragmática. Es una persona, es Cristo la respuesta. Amén. No podemos agregarle nada de nosotros. Todo lo hizo Dios. Hizo y hace es para dar la expresión de sí mismo, de su propio Hijo, a la iglesia a la cual nosotros formamos parte de Él. Amén. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. La iglesia es Cristo en nosotros. Cristo viviendo en muchos miembros. Cristo es la semilla que crece y da fruto, y que se expresa y se muestra en ti. Amén. Nunca es por el aumento de tierra. No se trata de nosotros. Si hay buena tierra, esa semilla crece y da fruto, dice la palabra. Produce un crecimiento para que todo el mundo lo pueda ver y pueda entender. En la iglesia todo ocurre, hermano, por la voluntad de su espíritu, que no permite entender, hermano, a veces la perfecta voluntad, porque la iglesia es agradable y nos deleitamos en ella, ¿no es verdad? Esa es la iglesia. Hermano, nosotros no somos gente queriendo actuar como Cristo, sino es que Cristo actuando en nosotros. Amén. Miren, lo voy a decir la verdad. En mi cumpleaños 67, recibí tantas felicitaciones, tanto en el chat y todo eso, que les agradezco de verdad a todos. Y yo digo, ¿por qué? Si yo no hice nada. Y le decía a mi hijo, ni siquiera soy tan amiguero o hablo con todo el mundo, no. En mi equipo ayer igual me esperaron con torta, me esperaron con otras cosas y todo. Y yo a mis jugadores las tengo así en línea. Nunca sonrío con ellas. Pero es Cristo que está en mí, nada más. Es Cristo, no soy yo. Amén. Por eso Dios ofreció una respuesta eterna. Es una nueva creación. Es una persona. Y el que está la respuesta a todas las preguntas del ser humano es Cristo. Si no ves a Cristo,
no vas a ver nunca tu respuesta. Así de fácil. Por ejemplo, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Quieres una aspirina? ¿Buscas una aspirina? Pero si te diagnosticaron cáncer, ¿para qué quieres esa aspirina? ¿Me entiendes? Te quiero decir, te andas buscando tu problemita, pero sin embargo tienes otro. El problema de tu matrimonio, el problema de tu vecina y todo. Hermano, lo primero que tienes que ver a Cristo y lo demás se va a solucionar. Amén. Eso, el Evangelio es una nueva creación, a menos que Cristo sea visto. ¿Y cómo uno puede ver la iglesia real? Solo con los ojos espirituales, solo con su espíritu, algo que el mundo no puede ver. ¿Cómo vemos nosotros a los hermanos? ¿Cómo nosotros vemos a nuestros hijos? ¿Cómo vemos nosotros a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿Cómo vemos la familia? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Con qué ojos lo vemos? ¿En qué naturaleza estamos operando? Para ver lo único que Dios llama realidad, que la iglesia sigue siendo perfecta, como tu esposo o esposo es perfecto en Cristo, como tu familia es perfecto en Cristo. Amén. Porque es así como Dios ve. Porque Dios lo ve mediante su Hijo, que es bello, hermoso. Amén. O sea, quiere decir que tu problema de matrimonio está resuelto en Él. Lo único que tienes que hacer es traer esa realidad a tu vida. Amén. Dios ve una sola iglesia perfecta, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así es como Él te ve. Santa, pura, paciente. Póngase de pie. Pablo decía, no pongan la mirada en las cosas de arriba, las cosas que el hombre natural no puede ver. Ustedes no vean las vasijas. No pongan la mirada en las vasijas, en cosas que se ven. Pongan la mirada en cosas celestiales, eternas, en las que no se ven, las invisibles para el hombre natural, porque son para nosotros eternas. La pregunta sería, ¿por qué poner la mirada en cosas que se ven? ¿Por qué perder el tiempo en eso? Nacimos del Espíritu, fuimos engendrados por Dios, tenemos una naturaleza divina eterna a la cual Dios nos hizo parte de eso. ¿Por qué volver a los antiguos rudimentos del hombre natural? ¿Por qué volver a un ámbito de oscuridad? Hacer enemistad con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué predican cosas que son prácticas para el hombre natural, en las cuales ni siquiera hace falta que intervenga el Espíritu Santo? Porque cualquier hombre natural puede ver. ¿Quiénes somos en Él? Somos iglesia eterna, perfecta, lista para ser vista. Amén. Lista para ser vista. Amado Dios, te damos gracias por tu revelación. Gracias por habernos abierto, Señor, los ojos de nuestro espíritu, Dios. Y gracias por todo lo que tú nos has dicho, Dios, hoy. Que hoy podamos ver que somos la iglesia perfecta, lista, preparada, engendrada por ti, Señor. Gracias, papá. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque solo a ti
Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Podemos doblar nuestras rodillas. Solo a ti, Señor. Podemos humillarnos. Solo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, obra en mí. Dile, obra en mí. Haz que yo pueda ver a Jesús. Haz que yo pueda ver a Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.